De acuerdo, pues vamos a empezar este Zoom así con la Pau a la vuelta de la esquina. Lo que voy a hacer en la sesión de hoy es algo muy práctico. Os he pasado antes unos ejercicios para que les echéis un vistazo y ahora podemos comentarlos. Y antes lo que voy a hacer también es dar mi visión un poco en diagonal del examen, ¿de acuerdo? De la prueba, de cuáles son las partes que tiene, qué es lo que creo que se puede reforzar antes del día 14. Y sí que me interesa que si hay alguna cuestión, yo que sé, que os pilla por sorpresa o con la que no estéis de acuerdo, pues que me lo digáis, lo podemos comentar, ¿eh? No tengo ningún tipo de problema. Vale. Entonces, como sabéis, la estructura tiene tres partes. Una de comprensión lectora, donde hay 4 puntos, una de expresión escrita, donde hay 3 puntos, y otra de reflexión lingüística, en la que hay otros 3 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, el primer mensaje, que puede parecer un poco, bueno, es obvio y puede parecer una especie de vacile por mi parte, pero no lo es que 7 puntos se obtienen de aspectos que están relacionados con saber leer y saber escribir. ¿De acuerdo? 7 puntos, o sea, quien saque, es decir, quien haya hecho las lecturas, quien más o menos sepa interpretar textos, quien sepa manejarse con cuestiones de léxico que pueda aparecer en un texto, quien sepa, como he planteado esta mañana, explicar el significado de una expresión que hay en un texto, pues quien sepa eso y además sepa escribir un texto argumentativo o expositivo o descriptivo, está en principio en disposición de obtener 7 puntos, que ya es una nota superior a la media de Cataluña de la prueba. ¿De acuerdo? O sea que si más o menos os manejáis en esos aspectos que no son de contenidos, no va a haber una pregunta en la que se os va a decir háblame de los dialectos del español o de el tipo de léxico del español, palabras patrimoniales, este tipo de cuestiones no entran, antes entraban, o sea, no tenéis que preparar contenidos, tampoco os van a preguntar contenidos de gramática, no te van a decir háblame de las funciones sintácticas, no, serán contenidos que o bien estarán relacionados con cuestiones generales, que cualquier persona, por el mero hecho de estar en esta sociedad, puede comentar, o bien aspectos que siguiendo ese patrón, o sea, cosas que están en la sociedad, cosas que vemos cada día, que escuchamos y sobre las cuales podemos opinar, pueden estar también relacionadas o con el texto que aparece en el examen o con alguna de las lecturas obligatorias. Pero repito, no hay que estudiar nada adicional, ¿de acuerdo? No hay contenidos que tengáis que empollar para estas 2 secciones. O sea, tenéis que, yo qué sé, tenéis que saber cuestiones de léxico, si hay, por ejemplo, parónimos ejercicios en los cuales se os plantee que sustituyáis un verbo comodín, que es más vacío de significado, por variantes que sean más precisas léxicamente, pues ese tipo de cuestiones en principio no tienen que empollarse, no es como no es como un tema de apuntes sobre, yo qué sé, los tipos de subordinadas. ¿De acuerdo? O sea que son literalmente 7 puntos obtenidos a partir de eso. Y luego hay 3 de reflexión lingüística, es decir, si por algún motivo dijeseis, bueno, yo odio la gramática, Ángel es un cabrón, dejo esa parte de 3 puntos, me centro en la otra, pues bueno, si os centráis enteramente en esa, 7 puntos. O sea, si no la cagáis en esas 2 partes, que ya digo, son saber escribir, saber leer y no cometer faltas de ortografía, son 7 puntos. 7 ya es una nota superior a la nota media de la prueba en toda Cataluña. ¿Vale? Y no hay preguntas, creo que antes, no sé si no recuerdo que lo he comentado de vosotras, en relación a las preguntas de las lecturas, no son preguntas rebuscadas. No son preguntas que yo diría que son rebuscadas, son preguntas que son precisas, pero no puñeteras, no son preguntas cabronas de ir a ver si te pillo y si te has leído el libro. O sea, si os habéis leído los libros, no tengáis miedo. Principio. Además, yo qué sé, podría pasar que hubiese una cosa, una pregunta que no supieses. Pues bueno, como hay 3 preguntas y podéis elegir 2, pues ya está. ¿De acuerdo? Eso ya se prevé. O sea, esto en el examen de castellano estaba antes del COVID. O sea, esta variabilidad en el examen de castellano existía antes del COVID. O sea, se da la opción de que se descarte una, ¿vale? Ok, preguntas sobre esto, sobre el planteamiento, sobre algo que no veáis claro, sobre algo que
os asuste, no sé. ¿No? ¿Tiro para adelante? Pues venga. No sé, aspectos claves, si tuviese que dar recomendaciones, más allá de estudiar, o sea, desde luego hay que estudiar los conceptos de la lista. La lista que está colgada en la página web desde septiembre. Es una lista en la que no recuerdo exactamente el número, la cardinalidad de los términos que hay, pero debe haber del orden de 300, no, creo que son menos este año, creo que son 200 y pico, si no me equivoco. Y lo que yo esperaría es que la mayoría de esos términos ya los hayáis oído antes. Es decir, que si se han hecho bien los deberes en la ESO o en la ESO y primero de bachillerato, en segundo deberían haber, o sea, términos que no hayáis oído nunca deberían haber sido pocos. Debería haber, o sea, no me extraña que pueda haber términos, pero no, o sea, no los 200 y pico, imposible. O sea, si a alguien no le suenan 200 términos de los 200 y pico, es que se han estado tocando las narices en la ESO. O sea, no el estudiante, sino el profesor o la profesora. ¿De acuerdo? Entonces, no debería haber un número muy alto de términos que digáis, hostia, esto no lo he oído en mi vida. Puede haber algunos, pero no debería haber muchos. ¿Vale? Depende un poco de lo que hayáis visto antes, claro. ¿De acuerdo? Entonces, además de estudiar esa lista, donde, por ejemplo, está lo que comentábamos antes con Sara, está el término de alomorfo. ¿De acuerdo? O sea que si, por ejemplo, el profesor o la profesora toma como referencia esa lista al principio del curso, pues os la puede incluso suministrar para que le vayáis echando un vistazo, la trabajéis en clase, ¿vale? Porque lo que va a salir tiene que salir de ahí, tiene que estar tomado de esa lista. ¿Vale? Entonces, eso, revisarlos, bueno, estudiar esos conceptos, repasar las lecturas, o sea, hacer las lecturas de luego en primer lugar, luego repasarlas, podéis también revisar los textos que escribís, esto es crucial. Se os puede ir fácilmente entre 1 punto o 2 puntos de nota por falta de ortografía. O sea que tened cuidado con esto porque es algo que penaliza bastante y creo que se puede controlar. Luego también hay una cuestión que es evidente para mí, pero no sé si a veces cuando uno hace un examen lo tiene en cuenta. Pensad en el revisor. Es decir, el revisor es un profesor, una profesora que tiene que corregir típicamente unos 200 exámenes en 4 o 5 días. Entonces, son muchos exámenes. Por tanto, cuanto más claro le podáis poner lo que queréis decir, cuanto más breves, sin pasarse del número de palabras, podéis ser, cuantas menos faltas hagáis, cuanto mejor sea vuestra caligrafía. O sea, todo ese tipo de cosas que ayudan a leer, al revisor le vienen de perlas. ¿De acuerdo? Porque eso le ayuda a leer. O sea, yo he sido revisor bastantes años de la SELE. Leer y revisar y bueno, corregir 200 exámenes en 4 o 5 días es una locura. O sea, hay alguna noche que tienes que quedarte medio en blanco, si lo quieres hacer mínimamente bien. O sea, que pensad en eso. O sea, es un factor no relacionado, parece, directamente con el examen, pero es importante que el corrector tenga ciertas ayudas. Pensad en ese factor, ¿vale? También. Ángel, Dime. una cosa. Respecto al número de palabras y todo eso, si nos pasamos de lo recomendado, o sea, si hacemos que sea 180, por ejemplo, si queremos escribir un texto argumentativo y queremos dar los 2 argumentos, el contraargumento y introducir bien el tema, a mí sí que me ha pasado tener que tachar un texto y volverlo a rehacer por eso, por la cuestión de las palabras. Entonces no sé cómo se corrige exactamente, más que nada porque sí que he visto que en los criterios pone que si la información que se da es nueva y necesaria, pues no descuentan, pero sí que los profes siempre nos han recomendado acotar el texto. Entonces no sé cómo lo ves tú. Sí, mira, a ver, yo haría lo siguiente, te comento 2 cuestiones. Por un lado, de cara a escribir el texto, lo que yo haría es, imagínate que tú seleccionas la opción A del examen, ¿de acuerdo? Entonces, la opción B, la parte del cuadernillo que corresponde a la opción B, en principio no la vas a usar. Entonces, el texto puedes hacer un borrador ahí. O sea, también puedes hacerlo con lápiz en la opción A y luego escribirlo, pasarlo a boli. Pero puedes hacer una primera versión que luego puedes tachar en la opción B. Así calculas cuántas palabras más o menos te ha ocupado
Y luego o sea, eso por un lado, ¿de acuerdo? Eso te puede ayudar como a calibrar cuántas palabras has necesitado y si quieres recortar, pues cuántas tienes que recortar. Sobre recortar, depende mucho del revisor, Andrea. La verdad es que no sé qué decirte. O sea, conozco a revisores, yo cuando he revisado, salvo cuando era algo muy bestia, es decir, que la persona dejaba de poner la mitad de las palabras o te ponía muchísimas más, salvo cuando se trataba de casos muy bestias, muy evidentes, yo no solía penalizar. ¿De acuerdo? Pero hay gente que cuenta todas las palabras, o sea, que las cuenta. O sea, las va contando una tras otra. Entonces, esta gente sí que creo que penaliza. Entonces, hay bastante, la horquilla es bastante amplia. Mi recomendación es que intenta no pasarte de más de 10, por ejemplo, en el texto largo. O sea, intenta hacer una especie de calibraje de ese estilo. Si te ponen un límite de 50, intenta no pasarte de 55 por si te toca un corrector que sea estricto. Si te piden el texto de 150, pues intenta no pasarte de 160, 165, asumiendo que el revisor puede ser estricto, ¿vale? No sé si esto te ayuda. Sí, sí, muchas gracias, Ángel. Vale. Ok, y luego, nada, eso, que practiquéis tanto como podáis, especialmente los ejercicios de gramática y el ejercicio 2.1, que a mí, aunque no lo pueda, aunque quizá no lo parezca, el ejercicio 2.1, que es el ejercicio del texto, es el que más me ayuda a hacerme una idea de cómo es el estudiante. Es decir, la persona que suele ordenar bien sus ideas, que escribe un texto claro, que la sintaxis es clara, pues eso para mí es como lo más definitorio de cómo tiene la cabeza esa persona, de cuánto ha trabajado también, son cosas que suelen ir de la mano. Y quizá también cómo argumenta en la parte de pares mínimos, que eso ahora vamos a trabajarlo. Pero se trata de eso, de que practiquéis y ya está, no hay mucho misterio. Obviamente, esta es otra de las cosas que no se puede practicar a 2 semanas vista de la prueba. Lo de los textos hay que trabajarlo no solo en segundo de bachillerato, hay que trabajarlo desde primaria, se trabaja, ¿no? Los textos en principio. O sea que es un trabajo que ahora si alguien quiere improvisarlo, está muerto, o sea, no tiene nada que rascar, es imposible. Ok, vamos directamente a la práctica porque nos quedan unos 40 minutos, un poco menos. Vale, entonces, este es el primer par mínimo que os había planteado, una profesora ocupada, una frontera ocupada. Y lo que podéis hacer, una pista que está en un documento que yo colgué hace tiempo sobre pares mínimos, es, o sea, una posibilidad a la hora de responder un par mínimo, de resolverlo, es seguir estos 3 pasos. El primero es detectar qué elemento cambia en el par mínimo. Eso es evidente, o sea, basta con tener ojos en la cara. El segundo paso es pensar cómo ese cambio afecta al resto de elementos o a la interpretación de la secuencia. Y luego describir el contraste, describir. O sea, es importante esta palabra porque lo que se os pide es algo bastante más sencillo de lo que yo creo que a veces la gente piensa. Tenéis que describir el contraste usando terminología. ¿Vale? Entonces, empecemos. Venga, ¿quién quiere hacer este par mínimo? ¿Quién se atreve? A ver, yo si quieres empiezo, pero es que es creo que el que más me ha costado porque no sabía exactamente si iba bien o me he ido totalmente por las ramas. Vale, a ver cómo lo has hecho. Imagínate, bueno, empecemos haciéndolo tal y como tú lo has hecho y dime lo que te salga. A ver, yo, bueno, lo he hecho en una hoja y he puesto que en la secuencia A, profesora es el sujeto de la oración, mientras que en la B, la palabra frontera es un sujeto paciente, puesto que el estar ocupado, bueno, ocupada, no es una acción escogida por el sujeto, sino que es algo que le ocurre. Vale, a ver, repíteme otra vez, Andrea. Perdona, repíteme otra vez la explicación. Vale. En la secuencia A, profesora es el sujeto de la oración, mientras que en la B, frontera es un sujeto paciente, puesto que el estar ocupada no es una acción escogida por por el Vale, sujeto, sino que es algo que le ocurre. vale. A ver, la intuición de lo que dices es correcta. La manera en la que lo has formulado es equivocada. Te comento, no sé, bueno, antes de decirlo yo, ¿hay alguien que lo haya explicado de otra manera? Ahora vuelvo a ti, Andrea, ¿vale? ¿Hay alguien que lo haya explicado de otra manera?
Yo he utilizado otros términos, tipo no refiriéndome al sujeto, sino cómo afecta después ocupada al sujeto. Pero no ¿Vale? sé si está bien, porque es verdad que este es lo que también me ha costado más. Vale. Yo he visto que en la oración A, ocupada, funciona como un complemento del nombre, mientras que en la oración B, ocupada funciona como un complemento predicativo de frontera, ya que la frontera está ocupada, pero también está ocupada por las personas que la están ocupando. Pero no sé, es como que me Vale. he confundido. O sea, me has dicho en primer lugar en A, complemento de nombre, en el segundo ejemplo, predicativo. Sí. Vale. ¿Cómo lo habéis resuelto las demás? Venga, vamos así. Claudia, Verónica. Yo he escrito lo mismo que ella, pero al revés. O sea, yo he escrito que el complemento del directo es en la A, complemento predicativo, perdón, de ocupada a profesora, y que en la B, ocupada es un complemento del nombre. Vale, o sea, predicativo en A, complemento de nombre en B. Sí. Vale. Claudia. Yo he escrito que la palabra, en la secuencia A, la palabra ocupada tiene valor adjetival y que en cambio en la B tiene carácter verbal, entonces es un participio. Y para comprobarlo lo podemos hacer con el sentido pasivo, que ha comentado antes Andrea, de una frontera que ha sido ocupada. En cambio no podemos decir una profesora que ha sido ocupada. Vale, sí. Perfecto. Tú eres quien más, o sea, tú eres en la formulación, eres quien más se ha acercado, Claudia. De hecho, lo has sacado, o sea, yo te lo daría como válido. Y nota lo que tú has dicho al final, que la intuición relevante también está en la explicación de Andrea. Entonces, yo lo hubiera hecho de la siguiente manera. A ver, aquí, si seguimos los pasos, el elemento que cambia de un ejemplo a otro es profesora o frontera. ¿Vale? Ese es el elemento que cambia. Vale, entonces, ambos elementos son nombres. Entonces, ¿cómo afecta ese cambio, que en un caso hablemos de profesora y que en otro hablemos de frontera, a la interpretación o al resto de elementos que hay en la secuencia? Por cierto, una cosa que me gustaría comentar, que veo que lo habéis hecho casi todas, no hay una oración aquí, hay un sintagma nominal solo. ¿Vale? O sea, no hay un sujeto y un verbo. O sea, al no haber oración, no hay sujeto, ni hay complemento directo, ni hay complemento predicativo, por tanto. ¿Vale? ¿Eso lo veis? O sea, si no hay un sujeto, o sea, perdón, si no hay un verbo flexionado que concuerde en número y persona, con un sintagma nominal, típicamente dejando de lado oraciones impersonales y demás, no hay oración. O sea, aquí hay un sintagma nominal, ¿vale? Entonces, se puede hablar de complemento de nombre, pero no de complemento predicativo. ¿Sí? ¿Se ve esto más o menos? Vale, entonces, vuelvo al punto en el que estaba. ¿Cómo afecta tener profesora o tener frontera? Pues creo que afecta al significado de ocupada. Es decir, si os dicen que expliquéis el significado de profesora ocupada y frontera ocupada, pues ¿cómo lo diríais? Imagino que lo diríais de una manera parecida a la que lo ha dicho Andrea o Claudia, ¿no? O sea, de alguna manera los hablantes, todos, tenemos la imagen en la cabeza de que frontera ocupada ha habido un evento de ocupar, o sea, alguien ha ocupado un territorio, una frontera. Ha habido un proceso de una ocupación, ¿eso lo veis? Que no hay en A. O sea, en A ocupada significa, yo qué sé, atareada, liada, ¿de acuerdo? Lo que sería en inglés busy. ¿Sí? O sea, ¿veis ese contraste? O sea, la palabra se escribe igual. Ocupada se escribe igual en ambos casos, pero se interpreta de manera muy diferente. En el caso B tenemos como hablantes, interpretamos que ha habido un proceso de ocupación, o sea, alguien ha ocupado una frontera. En cambio, tal y como han dicho Andrea y Claudia, no se ocupa una profesora. ¿De acuerdo? O sea, una profesora ocupada es una profesora que tiene mucho trabajo, que está liada, que está atareada. ¿Se entiende esto? Entonces, esta es la interpretación. O sea, las dos secuencias, los dos sintagmas nominales son posibles, son gramaticales y tienen una diferente interpretación. Entonces, la interpretación
¿cómo se explicaría en términos gramaticales? Pues exactamente como ha hecho Claudia, diciendo que en ocupada tenemos un adjetivo y diciendo que en el segundo ocupada, en profesora ocupada es un adjetivo, en frontera ocupada tenemos un verbo. Entonces, ¿cómo probar que es un adjetivo y cómo probar que es un verbo? Pues hay varias maneras. Una, por ejemplo, si tenemos un verbo, podremos poner un complemento agente. Podemos decir una frontera ocupada por las tropas enemigas, pero no podremos decir una profesora ocupada por su trabajo u ocupada por sus estudiantes. ¿Veis el contraste? Que en el segundo caso el verbo permite poner un complemento agente. Sí, pero una pregunta, entonces, si en una frontera ocupada podemos poner un complemento agente, entonces aquí sí que entonces hay un sujeto y un verbo. No, hay un verbo, tal y como tú has dicho, hay un participio y los participios son verbos. Y eso te permite tener el complemento agente, pero no tienes una oración en tanto en cuanto no tienes, o sea, no hay un sujeto aquí, Claudia, porque no hay ningún sintagma nominal que concuerde en número de persona. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se ve esto? Vale, sí. Ok, entonces la clave, repito, el resumen es ocupada, está en las dos secuencias, se escribe igual, pero se interpreta de manera totalmente diferente. O sea, cualquier hablante del español, cualquiera, entiende que ocupada se interpreta de manera diferente en A y en B. Lo que se os pide en este examen es que, sabiendo eso, como hablantes del español, lo relacionéis con el hecho de que en el primer ejemplo ocupada es un adjetivo y en el segundo es un verbo. ¿Sí? ¿Se ve eso? Ok. Venga, sigamos. Sé que es mi vecina y sé qué es mi vecina. ¿Quién quiere hacer este? ¿O quién quiere empezar? No os peleéis. Venga, solo... Bueno, yo si quieres voy empezando. Me da Venga, igual, sí. perfecto. Me va bien. Dale. He puesto que en la C la palabra que es una conjunción que introduce una oración subordinada completiva, conjunción de objeto directo. Por ejemplo, yo sé que es mi vecina, sí, yo sé esto. Y que en la D la palabra que es un pronombre interrogativo y hace... aquí no sabía exactamente qué poner, pero hace referencia a algo de la vecina. O sea, sería como un complemento del nombre, lo vi yo, pero no estoy segura de esta última parte. Vale, luego vamos a ver qué han dicho las demás, pero una cosa que sí que te quería comentar, Andrea. Has dicho que en C, el que es una conjunción, es correcto, pero has dicho que desempeña la función de complemento directo, ¿puede ser? Eso, no es una pregunta para pillarte, ¿eh? O sea, Sí, vale. puse objeto directo. Vale, pero lo que es el complemento directo es qué es mi vecina, ¿no? Todo eso es el complemento directo, no el qué. Sí, todo. Toda la oración subordinada. Vale, pero eso ocurre tanto en C como en D, ¿de acuerdo? Eso no sé si lo veis todas. O sea, hay un verbo transitivo que es saber y lo que hay a partir del verbo transitivo es el complemento directo de ese verbo. O sea, sé esto, ¿sí? Vale. Ok, ¿qué más? Entonces, la diferencia, o sea, de nuevo, si pensamos en los pasos que os he comentado, lo que cambia de una oración a otra es el primer ejemplo, que tenemos una conjunción, según ha dicho Andrea. Estoy de acuerdo con eso. Y en el segundo caso tenemos un pronombre interrogativo. ¿De acuerdo? Sí. Vale, entonces, o sea, esa distinción gramatical, conjunción, pronombre interrogativo que es correcta, ¿de qué manera afecta a Andrea al significado de las dos oraciones? Porque las dos, hay un punto en el que el significado es diferente. Entonces, o sea, ¿de qué manera relacionarías esa diferencia de significado con el qué conjunción y el qué pronombre? No sé si esto lo tenías en tu respuesta o si te atreves a añadirlo ahora o si no podemos preguntar al resto de gente y que digan y luego volvemos a comentar. No lo tengo, pero es que igual puedo ir por lo de tema y rema, aunque no estoy segura. Vale, no es necesario hablar de tema y rema en este caso. A ver qué han dicho las demás. Quien quiera. Claudia, Sara, Verónica.
Pues yo he dicho lo mismo que ella, lo único que me ha parecido, o sea, a mí cuando yo vi este par mínimo me pareció extraño que nunca había visto un pronombre interrogativo con el se delante y pues yo lo he puesto como si no estuviera bien. Tipo, Vale, pero ¿no te suena bien, Sara? O sea, algo como sé que es mi vecina, sé quién dijo eso, sé cómo te comportas. Sí, ¿no? Son posibles. Sí, es posible. Pero no entendí qué me quería decir esta frase sobre la vecina. O sea, Ya, imagínate que es una pregunta versión. No, bueno, no es una. A ver, es una interrogativa indirecta. No, directa. no hay una pregunta porque no es directa. Pero imagínate que tú sabes que tu vecina es directora de una multinacional. Entonces a ti te pueden decir, oye, ¿qué me puedes decir de tu vecina? Y tú respondes, sé que es mi vecina. Puntos suspensivos. Directora de una multinacional. Vale. ¿Vale? Entonces aquí falta parte de la frase también. O sea, eso te lo he puesto como para que se vea más claro, pero en principio sé que es mi vecina, yo lo puedo interpretar así. O sea, el que se relaciona con vecina, eso lo ha dicho Andrea. La cuestión es ver un poco cómo se relaciona con vecina y en qué sentido difiere del que sin acento. Verónica, no sé si tú has añadido algo a esto, a la discusión que hemos tenido. No, no, solo he añadido la modalidad oracional de cada una. Y ya Vale, está. eso es cierto. Eso es cierto que tienes una interrogativa indirecta y una declarativa subordinada. Sí, vale. Pero si te das cuenta, realmente, o sea, la oración principal en ambos casos es declarativa, ¿no? Sé esto y sé esto, para entendernos. O sea, que la subordinada sea o no interrogativa realmente no tiene un efecto muy claro. De hecho, no tiene ningún efecto en la principal. Tienes en los dos casos una aserción, ¿no? Estás diciendo algo. Claudia, ¿qué añadirías tú? Yo he añadido, o sea, yo he escrito lo que ha dicho Andrea y luego lo de la modalidad oracional. Sí que he puesto que es una conjunción completiva, lo he especificado, pero yo he puesto eso también. Vale, una pregunta, vamos a ahondar en eso. O sea, es evidente que lo que cambia es el qué acentuado o no acentuado, ¿vale? Eso lo veis todas. Vale, ¿en qué se diferencia o sea, más allá de esto, más allá de la categoría, conjunción y pronombre interrogativo, ¿en qué se diferencia a efectos de interpretación una conjunción de un pronombre? Pues que una conjunción sirve para unir las frases y un pronombre sirve para sustituir un nombre. Entonces sí que aporta información en sí. Vale, vale, tiene que ver con eso. A ver, una pregunta, Andrea, te tomo a ti la palabra. ¿Las conjunciones realizan funciones sintácticas o papeles temáticos? ¿Se interpretan de alguna manera más allá de unir? O sea, pueden ser sujetos, complementos directos, No, ¿no? Vale. no. ¿Los pronombres? Los pronombres sí. Vale. Entonces, si os dais cuenta, o sea, las conjunciones, además de introducir oraciones subordinadas, típicamente, bueno, las conjunciones subordinantes, perdón. Hay otros tipos de conjunciones que no introducen subordinadas. No tienen ninguna semántica. O sea, no se interpretan como agentes ni como pacientes, ni nos dan información relevante. Están ahí porque necesitan estar para introducir una subordinada. ¿Vale? En cambio, si comparáis el que completivo o sustantivo con un pronombre relativo o con un pronombre interrogativo o con un pronombre exclamativo, veréis que estos pueden realizar funciones sintácticas. O sea, dentro de la oración en la que están, se interpretan de alguna manera. En este caso, el que, en qué es mi vecina, ¿qué función sintáctica desempeñaría? ¿Qué diríais que es como función sintáctica? Un atributo. Mi Sí, vecina es. un atributo. Un atributo. O sea, que como desempeña la función de atributo en una oración copulativa, pues eso ya es una función sintáctica dentro de la oración, que no tiene, que nunca va a tener
El que con función subordinante nunca va a tener ninguna función dentro de la subordinada, ¿vale? Solo la introduce. ¿Se ve esto? O sea, lo que habéis dicho es cierto, pero daos cuenta de que sea declarativa o interrogativa, realmente no nos ayuda a explicar el contraste de significado. El contraste de significado entre las dos secuencias tiene que ver con el hecho de que un que, el que tiene acento, desempeña una función dentro de la oración subordinada y el otro no. El otro está ahí como simplemente para introducir. De hecho, en muchas lenguas ese que se puede eliminar. En inglés, típicamente, el que completivo se puede eliminar. ¿Sí? ¿Se ve un poco esto? Vale. ¿Difícil este o cómo lo veis? Con honestidad, o sea, no tengáis ningún tipo de reparo. A ver, yo creo que... Perdón, Lidi. No, decid todas, venga. Yo creo que este mejor que el otro. Más asequible. ¿Qué más? Para mí este estaba bien, pero me costaba entender qué me quería decir la segunda oración. Vale, eso lo hemos comentado antes, Sara, ¿no? Vale. Andrea, Verónica, ¿vosotras qué? ¿Cómo lo...? Hombre, si no hubieras dicho lo de atributo, yo no hubiera pensado nunca en ponerlo. Vale, pero Por por lo otro, ejemplo, sí. lo de función sintáctica, es decir, ver que el que con tilde desempeña una función sintáctica, pero el que... Sí. Vale, Sí, eso sí. Eso es lo que realmente te da la clave. O sea, pensad que todos los ejemplos que se plantean tienen que ver casi todos tienen que ver con el significado, los de este estilo. O sea, aquellos ejemplos en los que los dos son gramaticales, la diferencia tiene que ver con el significado. Entonces, incluso en el primer ejemplo que has dicho tú, Claudia, que era como un poco más complicado, yo creo que el primer ejemplo, a efectos de hablantes, todas lo veis de manera clara. O sea, no creo que tengáis dudas, o sea, que tengáis problemas a la hora de explicar. Es como cuando el ejemplo que también, yo que sé, que daba Ignacio Bosque en una charla, un pueblo perdido o un paraguas perdido. O sea, si pensáis un momento en esas dos secuencias, uno puede perder un paraguas, o sea, hay un evento de perder un paraguas, en paraguas perdido, pero uno no pierde pueblos. O sea, en pueblo perdido no hay un evento de perder un pueblo. Lo que hay es un pueblo, pues yo qué sé, oculto, remoto, lejano. ¿De acuerdo? ¿Eso lo veis? Entonces se explica de la misma manera. En un caso perdido es adjetivo, en otro caso perdido es verbo. Venga, vamos a seguir. Le envié un regalo y la envié un regalo. Vale, aquí decidme si alguna es gramatical. La segunda. La segunda. La segunda, todas coincidís, ¿no? La segunda es gramatical. Vale, aquí solo una precisión. La segunda, bueno, la haré al final, la precisión, ¿de acuerdo? Decidme por qué la segunda es gramatical. Quien quiera. Pues yo he puesto que es porque hay un laísmo. Vale, eso como que el pronombre crítico de singular es le. Y el la se utiliza en plan de singular del complemento indirecto y el la se utiliza más en el complemento directo. Se utiliza solo en el complemento directo, creo, ¿no? Complemento directo, sí. Vale. ¿Alguna lo ha formulado de otra manera, de manera diferente a como lo ha hecho Sara? No sé si es correcto, ¿eh? Dime. La oración F es agramatical porque el CI con un CD no se puede pronominalizar por Lola, los las y se trata de un laísmo. Sí, perfecto. Es decir, lo que está sucediendo en F, o sea, notad que lo que estamos haciendo es describir lo que sucede. O sea, ¿qué es lo que sucede? Es como si os pongo, yo qué sé, imaginad que estáis en clase de biología o de química y os pongo en una placa de Petri algún tipo de reactivo y tenéis que describir qué es lo que hay, pues yo que sé, tomando una muestra a lo mejor y mirándolo en el microscopio, aquí tenéis que hacer lo mismo, ver qué sucede, describirlo. Entonces, lo que se puede hacer, o sea, la descripción que se puede dar de F es la que habéis dicho vosotras. En F se está utilizando un pronombre átono de complemento directo
en un caso de complemento indirecto. ¿De acuerdo? O sea, se está usando un pronombre de una función que no es, porque el complemento directo ya está, es un regalo. ¿Se ve eso? Vale. No sé si tenéis alguna pregunta sobre esto, ¿no? Entonces, una precisión que quería hacer. Imaginad que sois, yo qué sé, imagínate, Claudia, por ejemplo, que tú naciste en Madrid y que yo qué sé, por lo que sea, por caprichos del destino, a familiares tuyos les han destinado a Cataluña, ahora vives aquí, les han hecho jefes de una planta de producción de lo que sea, pero tú eres de Madrid. Entonces sabes que en Madrid el laísmo es posible, ¿vale? Entonces, para ti, F no será gramatical, ¿de acuerdo? Porque tú lo dirás, tú lo puedes decir, pero F seguirá siendo no correcta o será no normativa, ¿de acuerdo? O sea, la normativa de la Real Academia desaconseja el uso de la. O sea, hay hablantes que dicen F. O sea, si vas a Madrid, hay hablantes que dicen F, pues son laístas. Entonces, para esos hablantes, F no será agramatical, para nosotros sí, para todos nosotros sí, pero para ellos no. Entonces, para ellos, aunque no sea agramatical, seguirá siendo no correcto o no normativo, ¿de acuerdo? Es simplemente ese detalle. Una pregunta, aquí en Cataluña, si hay una gramaticalidad, ¿tú qué recomiendas? O sea, escribir la secuencia F, ¿es gramatical o es no normativa o es incorrecta? Bueno, a ver, puede plantearse, yo qué sé, en el examen, en principio lo que se os pregunta es la gramaticalidad, pero si hubiera una secuencia que tuviese que ver, o sea, siempre los ejemplos van a tener que ver con la gramática, pero si hubiera un caso como este, o por ejemplo, como el deísmo o el quesuismo, es decir, fenómenos que suceden en el español, pero no en el español de Cataluña, o sea, esos fenómenos para quienes lo produzcan es gramatical, pero seguramente no son normativos. Por ejemplo, el deísmo no es normativo hasta donde yo sé, y algunos hablantes lo producen. O sea, en principio, casos como estos, por ejemplo, coge el leísmo, Claudia. Tú como yo, tú y yo somos leístas. O sea, yo puedo decir, a Juan le he criticado mucho, ¿verdad? Vale, pero no podemos decir, ese coche le compré ayer. O sea, no somos leístas de cosa. ¿De acuerdo? Entonces, un leísmo de cosa para ti y para mí serán agramatical y no correcto o no normativo. O sea, serán las dos cosas, pero para alguien de Valladolid será gramatical e incorrecto. ¿De acuerdo? O sea, en principio, lo que se os preguntará es si es gramatical o no. Y F, en el español de Cataluña, no es gramatical. ¿De acuerdo? Pero no, yo qué sé, si ves una persona que se presentase viniendo de Madrid, esa persona, F sería gramatical, lo que seguiría siendo es no normativa, porque la academia nos dice que no usemos el laísmo, incluso a los que son laístas. ¿Vale? Ok, siguiente par mínimo. ¿Quién lo hace este? Lo hago yo. Venga. Vale, en la primera oración tenemos una pasiva perifrástica y la segunda oración es agramatical porque el verbo arrepentir es inacusativo y no permite las construcciones de pasiva perifrástica como esta. Vale, solo añadiría un matiz. El verbo no es arrepentir, sino arrepentirse, pero sí, es inacusativo tal y como dices. ¿Vale? No sé cómo de diferente eran las otras respuestas. Si queréis lo comentamos las otras respuestas que habéis tenido, por si acaso eran muy diferentes. Pero en efecto... Era muy parecida, pero en la A he puesto que era un verbo transitivo y una pasiva perifrástica, y en la B que era un verbo pronominal, pero que era inacusativo y no se podía pasivizar. Vale, perfecto. ¿Qué habéis puesto las demás? No tengáis miedo. Si es una respuesta diferente, creo que es útil también que la comentemos, aunque no sea exactamente igual que la respuesta que han planteado Sara y Verónica. Yo tengo lo mismo. ¿Sí? Vale. ¿Claudia? Yo también, yo no he puesto lo de que es un verbo pronominal. Ahora que lo dices, sí, pero... No es necesario. Bueno, ya... Yo hubiese puesto
Perdona. No, dime. Yo hubiese puesto entre comillas arrepentida y lo que se explicaba a partir de ahí no hubiese entrado en... Quizá lo debería haber hecho, pero no. Dame más detalles. Si quieres decir con que hubieras puesto entre comillas arrepentida y lo hubieras explicado a partir de ahí, dime. Yo hubiese puesto en la segunda secuencia arrepentida es un verbo en acusativo. Arrepentida, vale. Es que hubiese puesto así, ¿eh? Pero hubieras dicho más, ¿no? Sí, lo compararía con la primera, que bueno, es que es lo que han dicho ellas, que como es un verbo transitivo, sí permite la pasiva perifrástica, y luego he puesto que para comprobar que es un verbo en acusativo el segundo, podemos hacer, por ejemplo, profesor arrepentido o una cláusula absoluta, como arrepentido se disculpa. Vale. Sí, o sea, la clave es esa. O sea, lo que cambia, siempre intentar, yo creo que puede ayudaros seguir esa lógica, ¿no? Lo que cambia entre G y H es ascendida y arrepentida, son dos participios. Entonces, el verbo ascender es transitivo, alguien ha ascendido a alguien. En cambio, el verbo arrepentirse no lo es. De hecho, arrepentirse es inacusativo, o sea, no puede tener nunca un complemento directo. O sea, si intentáis hacer una oración con arrepentir o arrepentirse con complemento directo, no os va a salir, porque no es un verbo ni transitivo ni inergativo, es inacusativo. Entonces, estos verbos, los inacusativos, nunca permiten la pasiva, la bloquean. ¿Por qué la bloquean? Porque son verbos que nunca pueden tener complemento directo. Entonces, como no pueden tener complemento directo, no pueden nunca legitimar una pasiva, porque la pasiva requiere de un verbo que tenga complemento directo. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Ok, pues venga, vamos a hacer, no sé si alguien se tenía que ir ahí 20, pero bueno, seguimos un poco, intentemos hacer lo siguiente, que es la parte de análisis inverso. Sí, yo me quedo un par de minutos y ahora me tengo que ir, ¿vale? De acuerdo, no hay problema, gracias por haberte asomado. Venga, ¿quién se atreve? La primera, ¿quién hace la primera? Claudia, tú que tienes que ir, venga. Vale, yo he puesto, bueno, leo primero la secuencia que he escrito y luego digo cada cosa. Vale. He escrito, me alegro de verte solo cuando cae agua. A ver, y entonces... dime, vete diciéndome qué es cada cosa, porfa. Vale, entonces este cae, he puesto que es un verbo en acusativo. Vale. Solo un adverbio de foco. Verte sería el término de preposición. Me alegro de verte, ¿vale? ¿Sí? Y agua, pues sería el nombre no contable. Perfecto. Un punto. Vale. ¿Lo veis todas? ¿Tenéis ejemplos diferentes? Las demás podemos ir comentándolos. Venga, Sara. Bueno, a ver, yo he puesto, dijo que solo moriría con el dinero. Vale, vete diciéndome cada cosa, porfa. Y así comentamos. Bueno, así. Moriría de inacusativo, solo de foco, con el dinero de término de preposición y dinero no contable. No sé si el término de preposición estaba bien. Sí, el término, o sea, ¿cuál dirías que es el término, Sara? ¿Con el dinero o el dinero? Pues el dinero. Es que no sé, esto no. A veces me queda claro y lo veo muy claro, pero otras veces es como que me cuesta diferenciarlo. Vale, ¿en qué casos te cuesta verlo? O sea, aquí tú tienes con, que es una preposición. Cuando sí, cuando me cuesta verlo, cuando, por ejemplo, yo le pregunto a la subordinada y no me pone la preposición. O sea, ¿A qué te refieres con preguntar a la subordinada? Dame un por ejemplo. O sea, cuando tú sustituyes la subordinada sustantiva por eso, en este caso dijo que solo moriría con eso, es que no sé. Vale, eso, a ver, mira. Al decir eso, pues no sé si ponerla o no ponerla. Pero el eso afecta a la subordinada, ¿no? Porque luego, o sea, el elemento, o sea, para que tú puedas hablar de término de preposición, tienes que encontrar una secuencia en la que haya una preposición, ¿no? Para empezar. Vale, entonces, con el dinero es una secuencia así. Entonces, el término es el complemento de la preposición. O sea, lo que aparece a la derecha de la preposición, que típicamente es un sintagma nominal
o es un pronombre o es una oración subordinada sustantiva, ¿vale? O sea, el término es sinónimo de complemento, ¿vale? Vale. Entonces, en Entonces principio, no lo añado. ¿cómo que si no lo añades? Perdona, Es decir, cuando tengo que subrayar en el ejercicio. O sea, tú, por ejemplo, si tienes la oración que has dado, la oración que tú has dado, creo que me parece que en la oración que tú has dado, si no recuerdo mal, el único sintagma preposicional era con el dinero, ¿verdad? Sí. Vale, entonces tú escribes la oración, hay una parte en la que tú podrás escribir toda la oración y luego tienes que escribir a qué se corresponde cada cosa en un cuadro que aparece debajo. Entonces, en la parte de término de preposición, tú ahí debes poner el dinero. Vale. ¿Vale? Vale. Pues venga, Verónica. Bueno, yo me despido, me voy ya, ¿vale? De acuerdo, venga, suerte. Saludos a Que vaya Lourdes. bien, ¿eh? Dile Un que, placer. dile que no se preocupe tanto. Vale. Vale, venga, hasta luego. Que vaya bien, adiós. Adiós. Yo he escrito, también se arrepintió de robar el dinero, siendo también adverbio de foco, robar el dinero, término de preposición, verbo en acusativo, arrepentirse y dinero no contable. Vale. Vale. Sí, ok. Bien, Verónica. Andrea, te toca. Buah, yo la he hecho muy larga, ¿eh? A ver, es que creo que está mal, pero bueno. Puse que lloró cuando llegó a la conclusión de que solo ella luchó por su amor y puse que llegó sería el verbo inacusativo, el adverbio de foco sería solo, el término de preposición no sabía muy bien qué poner, puse de qué, pero es que no estoy segura, y el nombre no contable amor. Vale, a ver, perdona, repíteme el ejemplo y luego cada palabra. Y además luego voy a hacer un comentario sobre lo que has dicho al principio que creo que os puede ser útil. A ver, repíteme el ejemplo de cada cosa, por favor. Vale, lloró cuando llegó a la conclusión de que solo ella luchó por su amor y puse inacusativo llegó, adverbio de foco solo, el término de proposición lo marqué como de qué y el nombre no contable amor. Vale. Vale, amor puede ser nombre no contable, mucho amor, poco amor. Me has dicho que verbo en acusativo era lloró Llegó. o llegó. Llegó. Vale, llegó es verbo en acusativo. Luego lo de término, que me has dicho que era tú has marcado de qué. Sí, pero es que Vale. no sé, o sea, no entiendo exactamente el concepto. De acuerdo, a ver, repíteme otra vez el ejemplo, porfa, de tu oración. Lloró cuando llegó a la conclusión de que solo ella luchó por su amor. Vale, que solo ella luchó por su amor, eso sería el término de preposición. O sea, llegar a la... Sí, o sea, tú tienes la conclusión de, y luego lo que hay detrás del de la preposición de, que es una oración sustantiva, eso todo es un término, es el complemento de la preposición ¿de acuerdo? Llegó a la conclusión de, yo qué sé, de... A ver, intentemos cambiarlo por un síntoma nominal, ¿no? Es tampoco... Llegó a la conclusión de las... De eso. De eso, tampoco, no suena, no sé por qué cuesta sustituirlo por un síntoma nominal aquí. O sea, no es una relativa, eso es evidente, pero no es muy fácil sustituirlo por un síntoma nominal. No sé si es por la semántica del nombre conclusión. La conclusión de los resultados, bueno, se pueden encontrar otros contextos. La conclusión de que te vayas, la conclusión de tu marcha, bueno, quizás sí. O sea, me cuesta más intercambiarlo, en este ejemplo, o sea, intercambiar la sustantiva por un síntoma nominal, pero se puede hacer. Entonces, el concepto de término, lo repito, el término de la preposición es normalmente, bueno, no, siempre, término de preposición siempre es lo que aparece a la derecha de la preposición. O sea, es Te escucho muy entrecortado. Ay, ¿se me escucha ahora mejor? ¿Me oís, Sara, Verónica? Sí. Sí. Sí, yo sí. Vale. Entonces, repito la cuestión. El complemento de la preposición es todo lo que aparece a partir de la derecha, ¿de acuerdo? Suele ser un síntoma nominal, puede ser un pronombre o puede ser una oración sustantiva.
¿vale? O sea, imaginad que la preposición es como un verbo transitivo, como romper. Entonces, el complemento del verbo transitivo sería como el término del complemento transitivo, pues aplicad eso a la preposición, ¿vale? Entonces, en el caso que te has dado, Andrea, de que, pues lo que hay a partir del que es una oración sustantiva, toda esa oración sustantiva es el término. Entonces, consejo que os doy, intentad hacer los ejemplos tan cortos como sea posible. Es decir, si en una oración, si podéis hacer la oración con 4 palabras o con 5, hacedlo. ¿Por qué? Porque eso es más fácil de corregir para el revisor. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que sea ayudar al revisor, o sea, imaginad que sois profesoras, cualquiera de las 3 o las 3, y que tenéis que corregir redacciones durante un fin de semana. ¿Qué os pondrá de mejor humor? ¿Que sean redacciones de 2 páginas o que sean de 2 caras o que sean redacciones de una cara? Mejor de una cara, ¿no? En principio, a menos que hayáis dicho no, tienen que ser de 2 caras. O sea, ocupada hasta las 20 palabras, pero lo que se dice es un máximo de 20. Entonces yo nunca llegaría al máximo de 20. De hecho, cuanto más corto el ejemplo, mejor. ¿Vale? Ok, venga, siguiente ejemplo. Sara, ¿empiezas tú esta vez? Yo he puesto, Eva llegó allí con los libros de la escuela. Con los libros de la escuela. Vale. Es que por ejemplo, me he confundido muchísimo porque el locativo argumental no sabía cómo ponerlo y después poner como, creo que me he dejado el racional. Vale, a ver, vete diciéndome, o sea, repíteme la oración, por favor, y dime que... Eva llegó allí con los libros de la escuela. Llegar como verbo inergativo. Vale, no, llegar es inacusativo. Bueno. Sí. Sí, es inacusativo. Vale. A ver, ¿qué más? Porque recordad que una ventaja que tiene este ejercicio es que podéis fallar cosas. Es decir, si las otras 3 cosas las sacáis bien, pues tenéis 0,75. No es todo o nada. ¿Qué más, Sara? Dime. Adverbio demostrativo he puesto allí. Vale. El complemento locativo argumental he puesto de la escuela, pero es que no sé. No, o sea, los locativos argumentales son sintagmas nominales que indican una coincidencia central, por ejemplo, en Barcelona, y que están seleccionados por un verbo. Es decir, algo como residir en Barcelona. Vale. ¿Vale? No pueden ser de dirección. O sea, no pueden ser voy a Barcelona. Tienen que ser locativos, ¿no? O sea, no direccionales, ¿de acuerdo? ¿Y dejar algo en algún lado? Tipo, dejé las llaves o Sí, eso se podría tratar así, como un locativo argumental, sí. Sí, yo creo que sí. Porque hay un solapamiento potencial entre los locativos argumentales y algunos complementos de régimen verbal. Pero el que tú me has dado encaja dentro de lo que es el complemento locativo argumental. O sea, un complemento, típicamente un sintagma preposicional con una preposición que no indique trayectoria, ni de origen ni de destino, y que esté seleccionada por un verbo. ¿Vale? Como poner. En caso de poner estaría bien, sí. Vale. Y el adjetivo relacional creo que sí, te lo habías dejado. O sea, porque no, Me lo he saltado, pero tenía en plan, había puesto que tenía que poner o histórico o metálico. Pero me lo he saltado en la oración. Vale, mejor histórico, Sara, perdón, mejor metálico, porque histórico puede ser calificativo. O sea, por ejemplo, si tú dices, yo qué sé, esto, un evento, una novela histórica, aquí histórico, ¿qué quiere decir? Una novela de la historia, ¿no? Sí, pero calificar, o bueno, entre comillas, decir algo de un nombre lo pueden hacer tanto los relacionales como los calificativos. De manera más clara los calificativos, pero los dos son complementos de nombre.
O sea, tanto unos adjetivos como otros. Por ejemplo, histórico puede ser, yo qué sé, imagínate que sentencia histórica. O sea, imagínate que ha habido un juicio donde ha habido un resultado de una sentencia que marca un antes y un después, que es especial, yo que sé, que ha recibido mucha atención. Puedes decir, esta sentencia es histórica. Y eso no es relacional, porque ahí histórica se interpreta como sorprendente, única, especial, ¿vale? En ese caso, histórica se interpreta como calificativo. Pero si hablas de novela histórica o relato histórico, en el sentido de relato de la historia, ahí es relacional. No sé si veis la diferencia. Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, por eso mejor metálico, porque metálico, en principio, creo que siempre es relacional, es de metal. O sea, yo qué sé, estructura metálica, estructura de metal. O sea, no tiene... O sea, me cuesta mucho encontrar la lectura calificativa, creo que no la tiene. En cambio, en histórico sí, es como romántico. Tú puedes decir novela romántica, tiene las dos lecturas también. Puede ser una novela de amor y es calificativo, o puede ser una novela del romanticismo. Entonces, si es una novela de la época del romanticismo, es relacional. ¿Vale? Ok. Vale, entonces tendrías, creo que de lo que has dicho, tendrías el adverbio demostrativo, o sea, en el ejemplo, el adverbio demostrativo y ya está. O sea, tendrías 0,25, ¿vale, Sara? Verónica, venga, vamos contigo, a ver qué... Ahí residía la chica que lloró por física cuántica. Ahí es el adverbio demostrativo y a la vez es el complemento locativo argumental. Vale. Cuántica es el adjetivo relacional y lloró es el verbo negativo. Vale, perfecto. Sí. Consejo, o sea, yo estoy de acuerdo con este análisis. Sí, vale. Si puedes, intenta, Verónica, mi consejo es que si puedes, intenta que haya una palabra por cada una de las cosas. Es decir, si tú, es verdad que allí lo puedes analizar, o sea, es verdad que allí es un adverbio demostrativo, de los pies a la cabeza, sin duda, y que también lo puedes analizar como complemento locativo argumental. Ahora bien, yo intentaría, por ejemplo, colocar el allí en otro sitio y usar un sintagma preposicional con una preposición del tipo en para el complemento locativo argumental, ¿de acuerdo? O sea, lo que has hecho me parece bien, yo te la daría como válida, pero mi recomendación es que quizá intentes que haya que cada cosa que se pide se corresponda con un elemento de la oración, ¿vale? Creo que puede ser mejor. Pero entonces me podrías dar un ejemplo, porque he pensado en hacerlo como lo dices, pero no he llegado a ninguno sin hacer yuxtaposición. Vale, habría que retocar poco de lo que tú has dicho. Es decir, en este caso, habría que hacer, desde luego creo que habría que hacer lo que tú has hecho, es decir, incorporar una oración subordinada. Y la cuestión sería, creo que la tuya estaba bien, habría que modificar poco. ¿Me puedes repetir la tuya? Ahí residía la chica que lloró por física cuántica. Vale, por ejemplo, así que puedes decir... en esa calle o en esa ciudad vivía la chica que lloró aquí por física cuántica. Lo que sé. Vale. Ya está. Vale, merci. Ok, Andrea, te toca. Ahora trabaja allí, ya que quiere ir en Francia para practicar el idioma francés. Ahí yo te pierdo. Trabaja como verbo negativo. Te estoy perdiendo, Andrea, no te escucho muy entrecortada. Sí, yo también, no la escucho bien. Creo que debes tener problemas de conexión. Entonces, una cosa que podemos hacer es que escribas en el chat el ejemplo y yo lo comento. No sé si puedes mejorar la conexión o quizá volver a salir y entrar, porque ahora te he perdido del todo. O apagar la cámara, quizá apagando la cámara funcione mejor el audio. Como tú veas. Ahora mejor. Ahora un poco, a ver, habla. Ahora mejor, y si no lo escribo por el chat. Vale, ahora creo que te escucho mejor. Si quieres, inténtalo y si no, escribes.
Vale, digo que yo puse que ahora trabaja allí ya que quería residir en Francia para practicar el idioma francés. Vale, ¿te gustan los ejemplos largos? Ya veo. A ver, entonces dime, Sí, sí, de escribir mucho. sigue mi consejo. Cuando Ah, puedas, en el examen, usa ejemplos cortos. De verdad, te lo recomiendo. Vale, vete diciéndome en tu ejemplo, que ahora mismo no lo recuerdo porque es un poco largo, vete diciéndome qué es cada cosa, por favor. vale, de ahora trabaja allí, puse trabaja como verbo negativo, ahí como adverbio demostrativo. Y luego, ya que quería residir en Francia sería el complemento locativo argumental, y para practicar el idioma francés puse francés como adjetivo relacional. Vale, en principio creo que está bien. Si lo puedes hacer más corto, mejor, pero está bien. Ok, lo voy a intentar. Vale. Pues venga, vamos con la última. Seguimos el mismo orden otra vez. Volvemos a ti, Sara. En esta yo no sabía lo que era alomorfo de la, entonces no lo he puesto, no lo he Vale. utilizado. Y he puesto, el equipo podía ganar unas vacaciones. Vale, entonces, ¿qué es cada cosa? Dime. He puesto nombre colectivo, equipo, ¿Vale? el verbo modal, poder, ¿Ok? y el adjunto, unas vacaciones, porque tú puedes decir, el equipo podía ganar y ya está. Sí, es cierto, pero creo que unas vacaciones aquí es complemento directo, porque ganar, o sea, ganar lo puedes utilizar de manera inergativa, diciendo María ha ganado, pero puedes decir María ha ganado unas vacaciones, María ha ganado la competición, María ha ganado un trofeo. Entonces aquí lo estás usando de manera transitiva, ¿vale? O sea que habría que añadir un adjunto, el que sea. Entonces se podría decir, el equipo podía ganar fácilmente. Sí, perfecto. Vale. Vale, ahí tienes 3 cosas de las 4. Vale. Venga, Verónica, seguimos contigo. El agua podía mojar al rebaño intensamente. El que acompaña a agua es alomorfo. Podía mojar verbo modal, rebaño nombre colectivo e intensamente adjunto. Correcto, bien. Sí, en efecto, el alomorfo es lo que ha dicho Verónica. Es un. O sea, supongo que si habéis estudiado en catalán fonética, o en castellano creo que no se estudia, pero en catalán sí, me imagino que os habrán enseñado la distinción entre fonema y alófono. No sé si es así o no. ¿No? O sea, cuando tenéis un mismo fonema que se puede realizar de 2 maneras, depende del contexto. No sé si eso os lo han enseñado en catalán. ¿No? Vale, por ejemplo, una D se puede realizar, la D de, yo qué sé, diente. O sea, una D se puede realizar de manera más oclusiva, más claramente oclusiva, o de manera más fricativa. No sé si eso lo habéis visto en catalán. ¿No? Depende de dónde aparezca la D. ¿No? Verónica, Sí, eso ¿no? sí. ¿Te suena en catalán? Bueno, esto no va a caer en castellano, ya os aviso, pero la distinción entre fonema y alófono tiene que ver con, o sea, es la misma que hay entre morfema y alomorfo. Un alomorfo es la variante de un morfema dependiendo del contexto. O sea, es una realización de una manera u otra, o sea, una realización diferente de un mismo morfema dependiendo del contexto. Por ejemplo, si tú coges el morfema la, que es el que os he pedido yo, pues sabéis que la, si va delante de un nombre como casa, pues no cambia, es la casa. Pero si la lo colocas delante de un nombre que empiece por A, que sea tónica, yo qué sé, la hacha, pues no es la hacha, es el hacha. No es la aula, es el aula. ¿De acuerdo? Es lo que ha hecho. No recuerdo cuál era el que tú has dado, Verónica. Agua, ¿no? Sí, el agua. El agua, vale, pues eso es lo mismo, ¿no? Entonces, ese él es realmente la. Lo que pasa es que en ese contexto se realiza como él, ¿vale? Pero no vas a decir o sea, cuando tengáis el agua, no vais a decir que él es masculino, porque agua, o sea, el nombre al que acompaña es femenino. O sea, tiene que ser un femenino, pero con forma de masculino. ¿Y por qué tiene esa forma de masculino? Bueno, realmente no es masculino.
realmente simplemente es la L con la E pentética y sale por motivos fonéticos, para no repetir la A, para que no haya una coincidencia. O sea, por disimilación o por aliteración o como se quiera llamar. ¿Vale? Por ejemplo, algo parecido pasa con las conjunciones y con la o. Cuando tú tienes hablé con Pedro y Juan, pues usas la I, pero si dices hablé con Pedro e Irene, cambias la I por la E, porque después tienes una I, ¿vale? O la O, ¿no? Tú puedes decir hablé con María, hablaré con María o con Andrea. Perdón, con María o Andrea, vale. Entonces, si en vez de Andrea tienes, yo qué sé, Óscar, hablaré con María y U Óscar, sería la U, ¿no? O sea, no sería O Óscar, sino U Óscar, ¿vale? Ahí también hay un alomorfo de O, porque en ese contexto la O se realiza como U, ¿vale? Ok, Andrea, te toca a ti. Este ejemplo es más corto, ¿eh? Venga. Debió llorar mucho cuando su equipo le dio la noticia. Y ¿Vale? puse debió, verbo modal, mucho adjunto, equipo nombre colectivo y le alomorfo de la, pero no estaba segura. Repíteme el ejemplo. Debió Debió llorar llorar mucho. cuando su equipo le dio la noticia. Vale, ahí en principio no, porque tienes, le dio, o sea, el le es un pronombre átono de complemento indirecto. En principio no veo que eso sea un alomorfo, porque no hay ningún motivo contexto. O sea, en el contexto de ese pronombre no hay ningún motivo para haber cambiado el la a ese le. Le dio la noticia, no hay ningún motivo. Vale, pues entonces en este caso pues, tendrías un 0,75. O sea, esa es la ventaja, ya os he dicho, de este ejercicio, ¿de acuerdo? Que no tenéis por qué sacar todas las cosas bien y aún así os sacáis puntos. Vale, pues podemos dejarlo aquí. No sé si queréis que se lo dejamos aquí hasta ahora y si tenéis alguna duda del tipo que sea, ya sea relacionado con lo que hemos visto ahora o con cualquier otra cosa, me lo podéis plantear ahora. Si no, pues yo seguiré casi cada día colgando cosas, pero bueno, aprovechemos ahora que estamos. Sí, yo tengo una duda sobre el tema de escritura. Dime. El tema para escribir. Uh-huh. Que Lourdes nos ha dicho que iba a salir, que nos puede plantear un tema como que tendríamos que desarrollar el argumento de uno de los libros, es decir, el hambre en nada, y nosotros vayamos al menos eso es lo que ella nos ha puesto para practicar. Vale, no será tan directo nunca, es decir, se os puede pedir que reflexionéis sobre el hambre o sobre algún concepto de cultura general y entonces yo puede que para contextualizarlo haga alguna referencia a nada, pero no os voy a pedir que habléis sobre el hambre en nada. Vale. Os voy a pedir que este concepto aparece en la obra o aparece en el texto que os he puesto, desarrollado un texto argumentativo, expositivo, descriptivo sobre esta cuestión de conocimiento general, ¿de acuerdo? Que puede estar relacionada con algo que aparezca en las obras, eso sí, pero no os pediré que desarrolléis una temática de la solamente interna a la obra. Vale, de acuerdo, gracias. Yo te quería preguntar sobre las figuras retóricas, que me cuesta mucho memorizarlas todas y siempre me estoy confundiendo. ¿Tipo algún consejo para dinamizar el proceso de aprendizaje de estas? Yo lo que haría sería practicar, por ejemplo, una persona que trabaja mucho las figuras retóricas y que también me imagino que seguís o que podéis seguir es Germán Cánovas, trabaja con la cuenta de la perra fea, pero yo creo que en el fondo se resume a que practiquéis, veáis ejemplos y si encontráis situaciones o ejemplos donde no veis claro que en ese ejemplo se dé tal o cual figura, pues el primer paso siempre es comentarlo con el profesor, la profesora, para ver qué os dice. Y si aún así tenéis alguna duda, pues porque no lo acabáis de ver claro, que eso también nos pasa a nosotros como profesores, pues nos podéis preguntar, me podéis preguntar a mí, podéis preguntarle a Germán o a otro subcoordinador de la selectividad, ¿de acuerdo? Pero que no, en principio no debería ser, o sea, lo que va a aparecer en las pruebas, si está bien hecha la prueba, no debería ser algo que plantease como
discusión entre dos profesores. ¿De acuerdo? Porque algo que plantea discusión, o sea, podemos discutir dos profesores si estamos de acuerdo con tal análisis o con decir que esto es tal figura retórica o tal otra. Podemos no estar de acuerdo, pero esas situaciones en principio no deberían aparecer en un examen de selectividad. O sea, se pondrán casos claros, eso es lo que debería ser la prueba. ¿De acuerdo? Casos donde no puedas dudar. El caso del año pasado, honestamente, el problema que hubo el año pasado a mí me sorprendió, porque encender el cigarro apagado, para mí, que trabajo más, o sea, yo las clases que doy en la autónoma son de gramática, no doy clases de literatura, pero incluso para mí era claramente un caso de pleonasmo, no había un oxímoron. O sea, oxímoron es cuando dos palabras se combinan directamente teniendo una semántica contradictoria, pero conexión, o sea, relación directa, es decir, yo qué sé, frío caliente, belleza fea, o sea, esos son oxímoros. Entonces, eso para mí el año pasado, para mí no hay polémica. Se generó pues porque mucha gente se equivocó y lo que era un pleonasmo claro, pues lo puso como un oxímoron, ¿de acuerdo? Porque hay dos palabras que son contrarias, encender y apagado, pero esas dos palabras contrarias no están relacionadas de manera directa. ¿De acuerdo? O sea, yo de hecho recuerdo que muchos profesores me escribían diciéndome, Ángel, ya sé que estrictamente hablando esto es un pleonasmo, ya lo sé, pero podríais, y yo, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, si me dices que ya sabes que es un pleonasmo, pues es un pleonasmo, no puedo, o sea, es que es eso, o sea, me parece claro. Entonces, en selectividad, ya os digo, siempre se buscan casos que no generen controversia, ni discusión, ni un ejemplo en plan borderline o excepcional. O sea, son casos que sean nítidos y que no planteen una dificultad adicional a la hora de explicarlo, ¿vale? Vale, perfecto, muchas gracias. De nada. No sé si hay algo más. Vale, pues espera, lo dejamos aquí.